Ahora aquí en la Ciudad de México, después del sismo del 19 de septiembre, la gente que resultó afectada en su patrimonio, en su vivienda, también está esperando eso, y precisamente para hablar de las acciones que se están realizando por parte de la SEDATU en la ciudad, está el delegado de esta secretaría aquí en la Ciudad de México, Guillermo Calderón León. Guillermo, ¿cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, Gustavo, Benjamín. Agradezco la oportunidad de platicar con su amable auditorio y con ustedes. Adelante, Gustavo. Guillermo, gracias por tomarnos la llamada, por estar en el estudio y yo tomar la llamada. Me da fuerza la costumbre. Me da mucho gusto platicar contigo. Gracias por acompañarnos y sobre todo por compartir con la audiencia de ABC Radio, Guillermo, Memo, como te conocemos, cómo va el proceso de levantamiento de censos para esta reconstrucción que también se necesita en la Ciudad de México. Así es, Gustavo, como bien lo comentabas, momentos muy difíciles para el país, momentos muy difíciles para la Ciudad de México, pero déjame comentarte que por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de la secretaria Rosario Robles, desde el primer minuto posterior a la contingencia, al sismo que tuvimos el día 19 de septiembre, la delegación SEDATU se instaló en su comité de emergencia. SEDATU participó en las tareas de rescate, de búsqueda de las víctimas, estuvimos participando en los puntos, apoyando a las delegaciones, mandando maquinaria. Eso fue una primera etapa en la cual SEDATU de manera coordinada con el gobierno de la Ciudad de México estuvo participando. Estuvimos prácticamente recorriendo todas las zonas, de manera personal he estado en todas las delegaciones, Gustavo, y en una segunda etapa, ya después de la declaratoria que realizó el jefe de gobierno, el primer subcomité que se instaló del Fonden fueron los comités que encabeza SEDATU, el subcomité de vivienda y el subcomité vial urbano. Ese tema es muy importante porque ya vamos avanzando, acompañando al gobierno de la Ciudad de México para que empiecen a fluir los primeros apoyos del Fonden en la Ciudad de México. Vamos a iniciar con los apoyos parciales inmediatos. Este es un tema primario, es un tema muy importante porque vamos a combatir de manera directa la primera problemática que tenemos. Ahorita tenemos edificios que ya colapsaron, pero que siguen allí. Tenemos mucho material en las calles, tenemos mucho material de escombro todavía en estos predios, y con estos apoyos parciales inmediatos, de manera inmediata SEDATU va a apoyar al gobierno de la Ciudad de México y a las delegaciones políticas, Gustavo. Guillermo, el proceso de levantamiento de censos, me imagino, es muy diferente a lo que sucedió acá en Oaxaca, en Chiapas, donde prácticamente lo más afectado fueron viviendas. Allá, viviendas unitarias, es decir, casas solas. Allá en la Ciudad de México el proceso, supongo, será diferente porque los más afectados han sido edificios, eso hemos notado por allá. ¿Cómo participa la SEDATU en este proceso de reconstrucción, Guillermo? Así es, Gustavo. Tenemos los dos tipos de daños. Tenemos daños en unidades habitacionales, en zonas como la Colonia Roma, como la Colonia Condesa, como la Delegación Tlalpan, incluso Iztapalapa y Xochimilco, pero también tenemos daños en viviendas. Ahorita vengo de una reunión con el jefe de gobierno donde estábamos evaluando precisamente de manera coordinada la Federación y el gobierno de la Ciudad de México cuáles son los daños. SEDATU el día de hoy ya tiene brigadas en las diferentes delegaciones. El día de hoy estuvimos en la delegación Magdalena Contreras levantando esos censos, estamos haciendo recorridos casa por casa, de acuerdo a los datos que tiene el gobierno de la Ciudad de México y las delegaciones. Estamos haciendo esta evaluación a través de unos dispositivos móviles que tenemos para georreferenciar, para saber exactamente en dónde se encuentra el daño, y así vamos a recorrer prácticamente las 8 delegaciones que tienen daño en este tipo de viviendas, Gustavo. Memo, la secretaria mencionó hace algunos días que acá en Oaxaca, donde a ella le ha tocado coordinar las labores de atención a emergencia, de censos y ahora la reconstrucción, se van a remover escombros equivalentes a llenar un estadio azteca y medio. Allá en la Ciudad de México, ¿cómo es el panorama respecto a la remoción de escombros y el inicio de nuevas edificaciones, si es que esto procede?
La secretaria Rosario Robles ha estado muy atenta en lo que pasa en la Ciudad de México, prácticamente con tu servidor, con la Secretaría, las 24 horas hemos estado mandando información, solicitando información, y aquí el tema de la remoción de escombros es un tema fundamental y prioritario. Esta remoción de escombros la va a realizar SEDATU en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México en los primeros 30 días. Es incuantificable, Gustavo, hasta este momento, la cantidad de escombros que se tienen que remover. Te estoy hablando de cantidades de verdad muy altas, muy altas. Ahorita tenemos una lista de 200 predios, de 200 inmuebles que se tienen que demoler o retirar escombros, y desde luego SEDATU generará un monitoreo para que estos escombros se vayan a tiros autorizados y no generemos tampoco un problema ambiental. Los escombros que retire SEDATU se irán a tiros autorizados por el gobierno de la Ciudad de México. Estamos en el levantamiento de estos datos, sí son cifras muy muy altas, y en próximos días se irán incrementando de acuerdo al levantamiento que nosotros realicemos en censos. Finalmente, Guillermo, ¿qué esperan las familias, la sociedad de la Ciudad de México, de la SEDATU, ante esta contingencia? Bueno, desde luego espera todo el apoyo. Nosotros hemos estado de manera permanente y coordinada con el gobierno de la Ciudad de México. Hemos estado en contacto con las delegaciones, trabajando de manera solidaria. Estamos en comité permanente de trabajo con el gobierno de la Ciudad de México. Primero, para implementar el FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales. Esa es una primera instancia con las SAPINS, porque te estoy hablando de muchos millones de pesos con los cuales el gobierno federal va a estar apoyando al gobierno de la Ciudad de México y a las delegaciones. Mucho dinero que se requiere para las demoliciones, mucho dinero que se requiere para los acarreos, mucho dinero que se requiere para los tiros, y posteriormente para el levantamiento de ese censo, en donde seguramente el gobierno federal estará entregando apoyo a la gente que sufrió daños mayores o daños parciales en su vivienda. Gustavo. Pues Guillermo Calderón León, gracias por estar en los estudios Tepeyac, allá en ABC Radio, y sobre todo gracias por compartir con la audiencia de Par en Par las acciones que está llevando a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para atender a la población afectada por el terremoto del pasado 19 de septiembre. Gracias, Guillermo, y estamos en contacto. Te agradezco mucho, Gustavo, te agradezco mucho, Benjamín, y por último comentar que la instrucción del señor presidente de la República y de la secretaria Rosario Robles es estar en sesión permanente las 24 horas como SEDATU para atender las necesidades de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Guillermo. Buenas noches.